Me di cuenta de que algo iba terriblemente mal en el momento exacto en que el padre Gabriel me miró con una expresión calmada e indescifrable y dijo: «Elías, los votos de Tomás te exigen un despojamiento más profundo del que te has permitido hasta ahora». Su voz tenía la suavidad de una tela al doblarse, pero cada palabra se apretaba contra mis costillas como un peso oculto. Aún ahora, al recordar ese instante, un extraño temblor me recorre. La sensación de estar al borde de un acantilado sin saber si el viento me empujará hacia adelante o me arrastrará hacia atrás. No llevaba mucho tiempo en San Aurelio. Apenas un año como sacerdote, todavía cargaba con la torpeza sincera de quien no ha descubierto cómo se supone que debe sentirse la santidad. Mis manos temblaban cada vez que sostenía el cáliz. Mi voz se quebraba cuando predicaba. Y a veces, solo en mi pequeña celda, me quedaba mirando el espejo, preguntándome por qué el reflejo siempre parecía un disfraz mal puesto. El alzacuellos nunca sintió que me perteneciera. Las sotanas me pesaban, no por el pecado, sino por la extrañeza, como ropa destinada a alguien más valiente, más severo, más seguro. Pero esa mañana todo cambió. El padre Gabriel me pidió que lo siguiera por el silencioso corredor el que olía ligeramente a incienso viejo y al aceite de lavanda que las hermanas usaban para pulir los pasamanos de madera. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, esparciendo colores sobre mis mejillas mientras caminaba detrás de él. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que temía que él pudiera oírlos. No habló. Su silencio tenía la textura de la expectación, como si estuviera esperando que yo notara algo de mí mismo que había fallado en ver. Nos detuvimos frente a una habitación en la que nunca había entrado. La puerta estaba tallada con delicados motivos florales, muy distintos a las puertas simples de los cuartos de los hombres. Sentí que se me apretaba el estómago. El picaporte se sintió extrañamente frío cuando lo toqué, temblando ligeramente bajo mis dedos como si hiciera eco de mi pulso. Cuando el padre Gabriel abrió la puerta, solté un leve jadeo. La habitación era serena. Un pequeño tocador estaba junto a la ventana, su espejo ovalado suavemente iluminado por la luz de la mañana. Un armario se alzaba contra la pared, sus puertas entreabiertas, dejando ver destellos de tela blanca ribeteada con oro pálido. Y sobre la pequeña mesa de madera cerca de la cama, observé ropa interior doblada y un rosario que brillaba como si perteneciera a alguien mucho más delicado que yo. «No entiendo», susurré. El padre Gabriel se volvió para mirarme, y la bondad en sus ojos me sobresaltó más que cualquier severidad lo habría hecho. «Esta habitación te ayudará a verte con más claridad», dijo. «Tu lucha no es de fe, Elías. Es de identidad y del valor para dejarte remodelar». Sus palabras me apretaron la garganta, no por miedo, sino por algo más, algo desconocido y extrañamente cálido. Quise hacer preguntas, pero ninguna se formó por completo. En cambio, sentí un rubor subir por mi cuello, una frágil incertidumbre floreciendo bajo mis costillas. ¿Por qué los tejidos suaves del armario atraían mis ojos? ¿Por qué los colores gentiles de la habitación hacían que algo aleteara dentro de mí? ¿Por qué el espejo parecía estar esperándome? El padre Gabriel se acercó al armario y abrió cuidadosamente las puertas. Dentro colgaba, perfectamente planchado, un hábito de novicia junto a un velo doblado con tal precisión que parecía intacto. «La hermandad», dijo en voz baja, «no es solo un rol, es una transformación del espíritu, de la paciencia, la humildad y la confianza. Creo que tu camino requiere esta perspectiva, no como castigo, no como humillación, sino como revelación». Mi respiración se cortó. Una docena de protestas se formaron en mi mente. Inapropiado, imposible, absurdo. Pero ninguna salió de mis labios. En cambio, susurré: «¿Por qué yo?» «¿Por qué?», respondió. «He visto cómo te encoges dentro de tu sacerdocio, como si llevaras puesta la vida de otro. Este camino podría enseñarte lo que significa habitar verdaderamente tu alma». Sus palabras se clavaron en mí con una exactitud inquietante. Volví a mirar la ropa, incapaz de apartar la vista. No había nada impropio en las prendas en sí. Eran modestas, puras, discretas, y sin embargo removían algo frágil y confuso dentro de mí. Resurgió un recuerdo, de niño, envidiando en silencio la suavidad de los hábitos de las hermanas, como parecían envueltas en ternura en lugar de formalidad. Había enterrado ese recuerdo hace mucho, pero de pronto se volvió vívido, casi luminoso. El padre Gabriel posó una mano gentil sobre mi hombro. «No estarás solo», dijo. «Te guiaré despacio, con seguridad, con cuidado». Mis rodillas flaquearon ligeramente. «No sé si puedo hacer esto». «Esa incertidumbre», respondió, «es el comienzo de la transformación».
Me quedé allí, suspendido entre el miedo y la curiosidad. Mis ojos se desviaron hacia el espejo. Por un brevísimo instante, quizá un truco de la luz, mi reflejo pareció más suave, más dubitativo, casi como si ya supiera algo que yo aún no había admitido. Parpadeé y la ilusión desapareció, reemplazada por mis rasgos conocidos, la mandíbula angulosa, el alzacuellos rígido, la tensión perpetua en mi frente. El padre Gabriel retrocedió, dándome espacio. «No te pido que cambies en un solo momento», dijo, «solo que des el primer paso. Pruébate el hábito. Siente. Deja que la experiencia te hable». Mis manos temblaron incontrolablemente. «Ahora, si tu corazón lo permite», respondió. La habitación pareció contener la respiración junto conmigo. Me acerqué al armario, cada paso lento, inseguro, casi reverente. Cuando toqué la tela, era más suave que cualquier cosa que hubiera usado, imposiblemente ligera, como si estuviera tejida con calma misma. Una extraña calidez se desplegó en mi pecho. Mi garganta se apretó de nuevo, pero no de temor, sino de algo casi parecido al alivio. No me lo puse. Todavía no. Simplemente lo sostuve contra mi pecho, el borde del velo rozando mis dedos. Y por un momento sentí como la forma de mi reflejo cambiaba en mi mente. No varón, no mujer, solo alguien más suave, alguien que no entendía, pero que reconocía profundamente. El padre Gabriel habló con voz apenas por encima de un susurro. «Hay una verdad dentro de ti, Elías. La has temido durante demasiado tiempo». Tragué saliva con dificultad, aferrando la delicada prenda como si pudiera estabilizar mi respiración temblorosa. En ese momento, el mundo fuera de la habitación, la capilla, los sermones, las expectativas, se desvaneció en un silencio lejano. Solo quedaba el latido de mi corazón y la suave, imposible posibilidad de que quizá este fuera el camino que había estado recorriendo inconscientemente todo el tiempo. Mi voz se quebró cuando susurré. «Tengo miedo». «Bien», dijo el padre Gabriel con suavidad. «El miedo significa que estás al borde del descubrimiento». Y por primera vez no retrocedí. Di un paso adelante, lento, vacilante, pero inconfundible, hacia el espejo, hacia mí mismo. El espejo parecía un público al que no estaba preparado para enfrentar. Me planté frente a él, aferrando el hábito de novicia con tanta fuerza que mis nudillos palidecieron. Mi reflejo me devolvió la mirada, inseguro, ansioso, casi suplicante, como si presintiera que estaba a punto de cruzar un umbral invisible del que no podría regresar. Podía oír el débil eco de las campanas resonando afuera, su ritmo lejano estabilizando mi respiración mientras mis pensamientos giraban en espiral. El padre Gabriel se había apartado lo suficiente para darme privacidad, pero lo bastante cerca para anclarme si me perdía demasiado en mis propios nervios. Su presencia era silenciosa pero firme, como un faro en el rincón de mi conciencia. Volví a levantar la tela y la presioné ligeramente contra mi pecho. La suavidad me sobresaltó, hundiéndose en mi piel con una ternura que parecía casi un permiso. No sabía qué esperaba. Miedo, rechazo, vergüenza. Pero en cambio había esta curiosidad temblorosa, frágil pero innegable. Algo dentro de mí susurró que esto no era un disfraz. Era un eco, un recuerdo que nunca viví, pero que de alguna manera recordaba. Mis manos temblaron mientras lentamente aflojaba el alzacuellos de mi sotana de sacerdote. El sonido de la tela rígida rozándose sonó más fuerte de lo que debería, como una confesión. Cada botón que desabrochaba me alejaba más de la vida que creía haber elegido. La vida que siempre se había sentido ligeramente desalineada, como usar zapatos media talla demasiado pequeños. Dudé cuando la sotana quedó abierta. Una extraña vulnerabilidad me recorrió. No la que nace de la exposición física, sino la que viene al salir de un papel dentro del cual te habías escondido. Mi garganta se apretó y casi retrocedí. Casi le entregué la prenda al padre Gabriel y salí de allí. Pero el espejo me retuvo. No con vanidad, no con presión, sino con una pregunta silenciosa y obsesiva. ¿Quién soy cuando nada se espera de mí? Me deslicé el hábito por los hombros. El mundo no se hizo añicos. No sonaron alarmas ocultas. En cambio, la tela se acomodó a mi alrededor con una ternura desconocida, cayendo como si recordara mi forma, aunque yo no lo hiciera. El peso era nada comparado con la sotana de sacerdote. Esto se sentía ligero, etéreo, casi indulgente. Una extraña calidez me recorrió, subiendo por la columna y floreciendo detrás de mis ojos. Parpadeé rápido, sin saber si era pánico o alivio, sin saber cuál sería más difícil de admitir. Mis manos recorrieron los bordes de las mangas,
notando cómo la tela se curvaba suavemente en lugar de hacerlo con brusquedad. Mi respiración se volvió lenta, deliberada, como si cada inhalación me acercara más a una parte enterrada de mí mismo. El padre Gabriel se acercó despacio, sin decir nada al principio. Sus ojos se suavizaron con algo que no podía nombrar del todo. No orgullo, no aprobación, algo más parecido al reconocimiento. Elías dijo en voz baja: «Mírate». Lo hice, y en el momento en que vi mi reflejo, mi aliento se cortó. El rostro seguía siendo el mío. Rasgos angulosos, leves sombras bajo los ojos, la misma incertidumbre vacilante, pero el marco alrededor lo cambiaba todo. El suave halo del velo descansando flojo alrededor de mi cabeza. Las líneas fluidas del hábito suavizando la dureza de mi postura. La forma en que la sencilla prenda transformaba mi porte en algo más gentil sin que yo siquiera lo intentara. Me veía distinto. No femenino, no masculino, solo más suave. Como si todos los bordes que había estado afilando por deber finalmente tuvieran permiso para redondearse en algo más honesto. Una repentina ola de emoción se estrelló contra mí. No alegría, no tristeza, algo mucho más delicado, como la sensación de entrar en una habitación con la que había soñado pero nunca creíste que fuera real. Mi pecho se apretó dolorosamente. Un pequeño aliento inestable escapó de mí, casi un sollozo silencioso, aunque no cayeron lágrimas. «Me veo mal», dije por reflejo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No», respondió el padre Gabriel con suavidad, su voz firme. «Te ves sin esconderte». La respuesta me desarmó por completo y tuve que aferrarme al borde del tocador para no tambalearme. Mi corazón aleteaba contra mis costillas con una extraña mezcla de miedo y posibilidad. No podía decir si quería huir o quedarme completamente inmóvil y nunca moverme otra vez. El padre Gabriel se colocó a mi lado, su reflejo apareciendo junto al mío. «La ropa no crea la verdad», dijo suavemente, «pero a veces permite que la verdad se presente». Tragué saliva con fuerza. «Esto es demasiado». «Solo es el comienzo», dijo, y de alguna manera el pensamiento no era aterrador. No del todo. Era abrumador. Sí, una ola de emociones para las que no estaba preparado. Pero bajo el caos había un hilo inconfundible de alivio. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante años sin darme cuenta, y usar esta sencilla prenda aflojara la carga aunque solo fuera una fracción. Me guió hasta sentarme en el pequeño banco junto al tocador. Mis rodillas se sentían débiles, pero sentarme me ayudó a anclarme. Mis palmas estaban ligeramente húmedas, temblando aunque intentara obligarlas a quedarse quietas. «¿Qué pasa ahora?», susurré. «Vamos despacio», respondió. «Escuchamos. Observamos. Tú me dices qué sientes y seguimos ese camino con cuidado. Esto no es una prueba. Es un descubrimiento». Miré hacia abajo, al hábito que se derramaba alrededor de mis piernas como una orilla tranquila. Mis dedos rozaron la tela de nuevo, esta vez con más intención. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de reconocimiento. «No entiendo qué me está pasando», dije. «No tienes que entenderlo hoy», respondió el padre Gabriel. «Solo permítete sentirlo». Cerré los ojos, dejando que el silencio de la habitación me envolviera. En algún lugar dentro de ese silencio, percibí el más leve destello de algo. No confianza, no claridad, sino el comienzo de una verdad lo bastante valiente como para emerger. Cuando volví a abrir los ojos, me vi en el espejo una vez más. Y por primera vez, no aparté la mirada de inmediato. No esperaba que el pasillo fuera de la pequeña habitación de transformación se sintiera distinto después de solo unos minutos. Pero cuando el padre Gabriel abrió la puerta y me indicó que lo siguiera, el aire se sentía más pesado, como si las propias paredes supieran lo que llevaba puesto. Cada paso hacía que la tela suave rozara mis piernas, y cada susurro de tela enviaba una nueva oleada de conciencia a través de mí. No era incomodidad, era exposición, como caminar dentro de una habitación con un secreto escrito sobre la piel. Caminamos en silencio, el eco lejano del canto flotando desde la capilla. Normalmente ese sonido me anclaba, pero ahora resonaba de forma extraña, tirando de algo tierno dentro de mi pecho. Cada nota parecía una pregunta que no sabía cómo responder. Al acercarnos al patio del jardín, el padre Gabriel se detuvo y me miró. «Esta parte», dijo en voz baja, «consiste en dejar que el mundo te devuelva reflejados tus sentimientos. Te has visto a ti mismo. Ahora debes sentirte moviéndote en el mundo». No entendí qué significaba hasta que salimos al patio y la suave brisa levantó ligeramente el velo sobre mi hombro. La sensación me sobresaltó.
Nunca había sentido el viento interactuar con mi ropa de esa manera, suave, delicada, casi juguetona. Mi sotana de sacerdote siempre había sido rígida, inmóvil a menos que la obligara a moverse. Este hábito respondía al mundo por sí solo, como si respirara conmigo. Llevé una mano instintivamente para acomodar el velo, y el gesto se sintió natural. Demasiado natural. Tan natural que me asustó. No debería sentirme tan cómodo, murmuré, mi voz apenas audible. La comodidad, respondió el padre Gabriel, es a menudo la reacción más honesta de todas. Caminamos despacio entre las flores, el sendero serpenteando entre rosales y pequeñas estatuas de mármol. Había recorrido este jardín cientos de veces antes, pero nunca así, nunca con la sensación de tela fluyendo a mi alrededor como una sombra silenciosa. Cada paso parecía coreografiado, no porque intentara moverme con gracia, sino porque la ropa suave guiaba mi postura de maneras pequeñas y sutiles. Mis hombros bajaron, mi andar se suavizó y algo en mi pecho se desenrolló como si hubiera estado fuertemente enrollado sin que yo lo notara. Un grupo de hermanas pasó por el otro lado del patio, riendo quedamente entre ellas. Sus velos blancos ondeaban al viento, atrapando la luz del sol mientras caminaban con serenidad sin esfuerzo. Me quedé helado por instinto. El pánico subió por mi garganta tan repentinamente que me mareé. «Me verán», susurré. El padre Gabriel se colocó ligeramente delante de mí, no como escudo, sino como tranquilidad. «No juzgarán lo que aún no entienden», dijo, «y no necesitan hacerlo. Hoy se trata de ti, no de ellas». Aún así, bajé la cabeza, aferrando la tela del hábito donde caía sobre mis manos. Mi piel hormigueaba con el miedo al reconocimiento, aunque la lógica me decía que nadie miraría lo bastante cerca como para cuestionar nada. Pero el miedo emocional era real, crudo, vívido, palpitante. Mientras las hermanas pasaban, una de ellas ofreció una suave sonrisa en nuestra dirección, del tipo reservado para un reconocimiento silencioso. La sentí como una cálida onda sobre mi piel. No porque me hubiera reconocido, sino porque no lo había hecho. Me sonrió como le sonreía a cualquier otra novicia. Y en ese momento, imposiblemente, el mundo no se rompió. Nadie se rió. Nadie miró fijamente. Nadie preguntó. Algo dentro de mí se aflojó más y no se soltó del todo. El padre Gabriel me observó de cerca. «¿Qué sientes?», preguntó. Después de que las hermanas desaparecieran tras el arco, exhalé temblorosamente. «No lo sé. Seguro, visto, invisible, todo al mismo tiempo». «¿Qué parte te asusta más?». «¿Que me guste?», susurré. Asintió suavemente, como si hubiera esperado esa respuesta. El autorreconocimiento a menudo llega disfrazado de miedo. Seguimos caminando, pero mi mente apenas permanecía atada al mundo físico. Mis pensamientos giraban hacia recuerdos, pequeños destellos que nunca habían tenido sentido hasta ahora. Tomar prestado el cardigan de mi prima de niño porque se sentía suave. Pararme en la sacristía, viendo a las hermanas arreglar flores y preguntándome por qué sus movimientos parecían tan naturales y los míos tan ensayados. Sentirme fuera de lugar en mi propia postura, como si mi cuerpo fuera un instrumento del que había memorizado las notas, pero nunca había entendido de verdad. Todos esos fragmentos se unieron como piezas de un rompecabezas que no sabía que había estado armando toda mi vida. A mitad del patio, el viento volvió a levantar mi velo. Esta vez no me sobresalté. Lo dejé moverse, rozando mi mejilla como una afirmación silenciosa. «Siento que estoy desapareciendo», susurré. «No», dijo el padre Gabriel suavemente. «Estás emergiendo». Me detuve. El peso de sus palabras se hundió en mí con fuerza sorprendente. Miré mis manos, pequeñas contra la tela pálida. Se veían distintas de alguna manera, más gentiles, como si incluso mis dedos estuvieran reconsiderando a quién pertenecían. Un temblor me recorrió, esta vez no de miedo, sino de una frágil comprensión que aún no estaba listo para nombrar. «Padre», dije lentamente, ¿y si esto no es temporal?» Me miró a los ojos y no había sorpresa en su expresión, solo una profunda y paciente comprensión. Entonces dijo: «Caminaremos ese camino con honestidad, pero no asumiendo nada antes de que lo sientas por completo». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La idea me aterrorizaba. También me estremecía de una forma que no podía articular. «No sé quién soy ahora mismo», admití. «Entonces hoy es el primer día en que empiezas a aprenderlo», respondió suavemente. El viento trajo el débil sonido de las campanas de nuevo, resonando por el patio. El mundo pareció contener la respiración, esperando que reclamara mi siguiente paso.
y por primera vez no sentí que llevaba puesta la vida de otro. Sentí que me acercaba a la mía propia. Esa tarde, después de que el patio se vaciara y los últimos rayos de sol se derritieran en los silenciosos corredores de piedra, el padre Gabriel me llevó de regreso a la pequeña habitación donde el espejo esperaba como un testigo paciente. No me cambié el hábito. No quise. La idea de volver a ponerme la sotana de sacerdote se sentía casi discordante, como regresar a una forma que ya no coincidía con mi contorno. Me senté de nuevo en el banco, mis dedos aferrando ligeramente los pliegues de la prenda, como si necesitara la textura para estabilizar mis pensamientos. El silencio entre nosotros se sentía más suave que antes, menos cargado de tensión y más de contemplación. El padre Gabriel sacó una pequeña caja de madera del estante y la colocó con cuidado sobre el tocador. Su tapa estaba tallada con los mismos motivos florales que la puerta. Algo en su delicado detalle hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz inestable. «Un juego usado para la enseñanza de novicias», respondió. «No ceremonia, no compromiso, solo exploración». Inhalé lentamente, preparándome, aunque la curiosidad tiraba de mí. Abrió la caja con un suave clic, y dentro había objetos simples. Un pequeño espejo de mano, una cinta estrecha, un peine y una pieza de lino doblada similar al velo que llevaba. Nada extravagante, nada simbólico en un sentido religioso pesado. Sin embargo, cada objeto se sentía significativo de una manera que no podía comprender del todo. Colocó el pequeño espejo de mano en mi palma. «Mira», dijo con suavidad. Dudé antes de levantarlo. El reflejo cercano me sobresaltó, el velo enmarcando mi rostro, mis rasgos suavizados por la forma en que la tela redondeaba los bordes de mi línea del cabello. Mis cejas parecían menos severas, mis ojos más grandes, más vulnerables. El espejo no mostraba a una persona distinta. Mostraba una versión diferente de mí, una versión que no estaba preparado para enfrentar, pero de la que no podía apartar la mirada. «Se siente mal mirarme así», murmuré, como si buscara algo que no debería. «O tal vez», dijo el padre Gabriel, «por fin estás buscando algo que has pasado años evitando». Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Bajé el espejo, mi aliento tembloroso. No sé qué hacer con estos sentimientos. No sé qué significan. No tienes que interpretarlos aún. Solo permíteles existir. Esta vez no discutí. Por una vez, dejé que la incertidumbre se asentara sin intentar sofocarla. Tomó la cinta estrecha de la caja. Un simple hilo de tela suave. Me lo tendió. «¿Puedo?», preguntó, esperando mi permiso. Sorprendido, asentí. Tomó un pequeño mechón de mi cabello, alisándolo con una delicadeza que me tomó desprevenido. Nadie había tocado mi cabello así antes, con suavidad, intención, respeto. Sus dedos no imponían, guiaban. Ató la cinta floja, apenas lo suficiente para que yo la sintiera, pero el efecto fue impactante. Cuando retrocedió, alcancé instintivamente a tocarla. «Se siente diferente», sugirió. Tragué saliva. «Se siente como si me permitieran ser diferente». Dio un pequeño asentimiento cómplice. «Tienes permiso para hacer cualquier cosa que te acerque más a la verdad». Parpadeé rápido, mis ojos picando con la amenaza de una emoción que no sabía cómo controlar. «¿Por qué me estás ayudando?», pregunté en voz baja. «¿Por qué tanto esfuerzo?». Su expresión se suavizó de una forma que no era ni paternal ni controladora, más bien como alguien que había llevado una linterna a través de su propia oscuridad y reconocía las sombras en otro. «Porque he visto a personas perderse en el silencio. No permitiré que tú seas una de ellas», dijo. «No necesitas órdenes. Necesitas permiso para explorar lo que siempre ha estado dentro de ti». La honestidad en su voz me sobresaltó más que cualquier directiva. Un temblor recorrió mi pecho, aflojando algo que había estado encerrado durante años. Sentí que mis hombros se sacudían, no colapsando, sino desplegándose. Toqué la cinta de nuevo. Algo tan simple, y sin embargo cambiaba completamente la forma en que veía mi reflejo. Mi rostro no parecía frágil ni roto. Parecía tentativo, emergente, como la primera línea de una historia que no me había atrevido a escribir. El padre Gabriel me entregó de nuevo el espejo de mano. «Mira», murmuró, «y dime qué ves, no quién crees que se supone que debe ser». Lo levanté lentamente esta vez, preparándome. El reflejo me saludó como alguien desconocido pero profundamente reconocible. Mi pecho se apretó, pero no de miedo, sino de algo más profundo, algo como el dolor de una verdad que había estado susurrando durante años, esperando que finalmente la escuchara. «Veo»,
Mi voz se quebró. Veo a alguien más gentil. La gentileza, dijo, no es debilidad. A menudo es valentía en su forma más silenciosa. No respondí. No podía. Mi garganta estaba demasiado apretada. Mis pensamientos demasiado ruidosos y demasiado silenciosos al mismo tiempo. El espejo tembló ligeramente en mi mano, aunque no por miedo, sino por una creciente conciencia que no sabía cómo contener. Tras un largo momento, el padre Gabriel preguntó, «Elías, ¿quieres continuar este viaje? No comprometerte, no concluir, solo continuar». Bajé el espejo, mi respiración se estabilizó, y por primera vez en todo el día, mi respuesta no se sintió incierta. «Sí», susurré. «Quiero seguir». Esa noche, mucho después de que las lámparas de los corredores se apagaran y los pasos de las hermanas se desvanecieran en el silencio de las oraciones vespertinas, me encontré solo en la pequeña habitación otra vez. El padre Gabriel me había dejado con un tranquilo sentimiento, recordándome que nada de lo que sentía necesitaba ser forzado ni apresurado. Sin embargo, incluso después de que se fue, mi pulso seguía parpadeando con una extraña mezcla de entusiasmo y temblorosa incertidumbre. Me senté al borde de la cama, la tela del hábito de novicia derramándose suavemente alrededor de mis piernas. Trazo el dobladillo con dedos lentos y distraídos, sorprendido de lo natural que se sentía en movimiento. La cinta en mi cabello aún mantenía su lugar, y cada vez que giraba la cabeza, sentía su delicado peso. Me anclaba, me inquietaba, me calmaba, me confundía. No sabía que una sola pieza de tela podía despertar tantas emociones contradictorias. La luz de la luna se colaba por las contraventanas, creando suaves franjas en el suelo. En el suave resplandor, todo parecía suavizado. Los bordes del tocador, las sombras del armario, incluso las líneas de mi propio reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. No estaba seguro de cuándo me había levantado, solo que de repente me sentía atraído hacia ese reflejo otra vez, como si contuviera respuestas que aún no estaba listo para pedir. Cuando llegué al espejo, dudé. Mis dedos flotaron en el borde del velo, no para quitármelo, sino simplemente para sentir que era real, que yo era real dentro de él. Mi respiración vaciló. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. Me sentía como alguien intentando estudiar una linterna en medio de una tormenta de viento. En ese reflejo noté algo inesperado. Mi expresión se había suavizado. No de una manera que me borrara, sino que revelaba un contorno más gentil bajo la habitual tensión. Mis ojos parecían buscar, del tipo de búsqueda que viene del anhelo más que de la confusión. Susurré a mi reflejo. ¿Por qué pareces alguien a quien he estado intentando no conocer? El silencio me respondió con más honestidad que cualquier voz. Alcancé de nuevo, esta vez dejando que mi palma descansara brevemente contra mi mejilla. El velo rozó el dorso de mi mano, ligero como una pluma. Me sorprendió lo natural que se sentía el gesto, lo instintivo, como si una parte de mí ya supiera cómo moverse en esta suavidad, aunque solo ahora la estaba descubriendo. Mi mente volvió al patio. Las hermanas pasando, sus pasos rítmicos, sus sonrisas gentiles. Recordé la calidez que se extendió por mí cuando una de ellas me asintió sin sospecha ni vacilación. Por un fugaz momento, había sentido que pertenecía entre ellas. No como impostor, no como extraño probando roles prestados, sino como alguien que resonaba con la quietud que ellas llevaban. Esa sensación me inquietó más profundamente que cualquier otra cosa. «No puedo sentirme posiblemente en casa aquí», susurré, aferrando el borde del tocador como si pudiera estabilizarme. «Esta no es la persona que se supone que debo ser. Esta no es...» Pero en el momento en que lo dije, mi pecho se apretó, no de pánico, sino de deshonestidad, o quizá de miedo a la honestidad. Me hundí en el pequeño taburete, cubriendo mi rostro con las manos. Un temblor me recorrió, no violento, pero constante, como algo dentro de mí aflojándose después de años de compresión. Un suave golpe me sobresaltó. Me encogí rápidamente, levantando la cabeza. «Sí», llamé, mi voz inestable. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que una figura mirara dentro. Era la hermana Miriam, gentil, silenciosa, conocida por hablar con una suavidad que parecía nieve cayendo. Parpadeó al verme, pero no reaccionó con sospecha ni sorpresa. En cambio, su expresión se calentó con educada curiosidad. «Oh», dijo en un susurro. No sabía que una de las novicias estaba despierta. Mi corazón latió dolorosamente. No me había reconocido. Ese único detalle golpeó más fuerte de lo que podía explicar. No podía dormir. Logré decir:
Eso pasa, dijo con una amable sonrisa, especialmente en días en que nuestros corazones están ruidosos. Tragué saliva, sin saber cómo responder. Ella entró solo un poco en la habitación, nunca imponiéndose, nunca indagando. Si necesitas ayuda con algo, solo pídelo, dijo con suavidad. A veces, incluso las pequeñas incertidumbres se sienten grandes en las horas silenciosas. Sus palabras eran simples, pero se deslizaron a través de mis defensas como un cálido arroyo derritiendo piedra fría. Sin juicio, sin intrusión, solo bondad. Gracias, hermana, susurré. Asintió una vez y cerró la puerta silenciosamente. Me quedé inmóvil durante varios largos segundos, mi mente girando. No me había reconocido. Me había hablado como si ya fuera una de ellas, y por primera vez desde que comenzó este extraño viaje, me di cuenta de que no había sentido miedo en esa interacción, solo consuelo. Me giré lentamente hacia el espejo otra vez. El reflejo me miró de vuelta, tan tentativo como antes, pero ya no presa del pánico. El recuerdo de la sonrisa de la hermana Miriam permanecía en el silencio de la habitación. Con una pequeña voz temblorosa que apenas reconocí como mía, susurré al espejo. ¿Y si no estoy fingiendo? No llegó respuesta, pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía como un comienzo. Nunca pensé que una sola noche pudiera cambiar la forma en que sentía mi propio latido dentro del pecho. Pero desde aquel momento en un tranquilo corredor cuando el padre Gabriel me miró con esa suavidad indescifrable, he estado moviéndome por el convento como si cada aliento llevara un silencioso eco de algo que aún no estoy listo para nombrar. Recuerdo despertarme antes de que sonaran las campanas, todavía usando el suave hábito de novicia que me había colocado la tarde anterior. La tela tan ligera que parecía un susurro contra mi piel. Me senté lentamente, tocando el velo, sintiendo su delicado peso, y algo dentro de mí tembló. No era miedo, no era vergüenza, era reconocimiento, quizá, o rendición. Me dije que no importaba qué fuera, porque no tenía permitido cuestionarlo. Sin obstante, mi corazón seguía girando alrededor de esa sensación como una polilla atrapada en un halo de luz. Cuando salí al pasillo, la temprana mañana estaba envuelta en esa quietud azulada justo antes del amanecer. Las ventanas de vidrieras eran siluetas oscuras esperando que el sol las pintara despiertas. Me sentía pequeño, casi frágil, mis pasos silenciosos, y sin embargo, extrañamente, cada movimiento se sentía más pesado de significado. Las otras hermanas pasaban a mi lado en silencio, sus ojos echando un vistazo a la nueva suavidad de mi postura, a la forma en que el hábito moldeaba el contorno de mi cuerpo. Nadie dijo nada, pero su silencio llevaba un tipo diferente de atención. No juzgadora, no sorprendida, casi expectante, como si ellas hubieran sabido antes que yo. Cuando el padre Gabriel entró en el pasillo, el aire silencioso cambió de nuevo. No tuvo que hablar. Su presencia tiraba de algo dentro de mí. Su expresión mantenía esa misma calma, la que hacía imposible saber si me guiaba o me observaba, o ambas cosas. Se detuvo frente a mí, las yemas de sus dedos rozando el borde del velo para arreglar un pequeño pliegue que se había salido del lugar. Fue un gesto tan simple, pero envió una calidez extendiéndose por mi pecho tan repentina que tuve que apartar la mirada. «Tu compostura está cambiando», dijo suavemente, aunque su voz llevaba ese tono gentilmente autoritario que siempre usaba. «¿Lo sientes?» Quise negarlo. Quise fingir que nada dentro de mí se movía, pero la verdad presionaba contra el fondo de mi garganta, desesperada por salir. «Me siento diferente», susurré, las palabras escapando como una confesión que no tenía derecho a hacer. «Todo se siente diferente». Sus ojos se suavizaron una fracción. No piedad, no indulgencia, sino algo que se sentía impactantemente como comprensión. La transformación comienza mucho antes de que uno la reconozca. Y una vez que comienza, resistirla solo te agotará. Se hizo a un lado, indicándome que lo siguiera. «Camina conmigo». Mientras avanzábamos por el corredor, el convento se iluminaba lentamente con la luz creciente. Mantuve la mirada baja, observando el dobladillo del hábito rozando el suelo con cada paso. Había un ritmo en ello, un extraño consuelo que me hacía sentir como si me estuviera convirtiendo en alguien que nunca esperé conocer. Y sin embargo, cada momento se sentía más como verdad que la vida que había vivido antes. Entramos en la pequeña capilla donde las velas parpadeaban como estrellas temblorosas. El padre Gabriel cerró la puerta detrás de nosotros y sentí que el silencio nos envolvía como una segunda piel. Me indicó que me sentara en el banco delantero. Obedecí sin cuestionar, las manos cruzadas en mi regazo, la postura recta.
Mi corazón no se calmaba. Dime, dijo tras un largo silencio. Cuando te miras ahora, ¿qué ves? La pregunta me sorprendió. No porque la hiciera, sino porque no tenía una respuesta lista. Miré el altar por un momento, intentando ordenar la tormenta dentro de mí. No lo sé, admití finalmente. Me siento tirado en dos direcciones. La persona que era y la persona que todos parecen esperar que me convierta. Se acercó más, su voz baja pero firme. No lo que esperamos, lo que estás listo para aceptar. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino del peso de la verdad que colocó frente a mí. Tragué saliva, los dedos apretándose entre sí. Me sentía expuesto, no físicamente, sino de una manera que tocaba algo más profundo, algo que había enterrado mucho antes de tomar mis votos. Bajó la mano, levantando suavemente mi barbilla para que tuviera que encontrar su mirada. «Tienes permiso para convertirte», dijo. «Tienes permiso para soltar quien fuiste si eso ya no encaja con el alma que llevas dentro». La palabra golpeó algo tan vulnerable que casi dolía. Mis pulmones se apretaron, mi voz temblando mientras intentaba hablar. Pero todo lo que salió fue un suave y roto suspiro. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien dijera algo así, aunque no entendiera por qué. Retrocedió, dándome espacio, y la habitación volvió a quedar en silencio. Podía oír mi latido resonando en mis oídos, fuerte, confuso y vivo. Y por primera vez me pregunté no si estaba siendo guiado, sino si este era quien se suponía que debía ser desde siempre. Cuando abrió la puerta de la capilla para que saliéramos, la luz del sol finalmente se derramó por el suelo, atrapando el borde de mi velo. La luz brilló a mi alrededor, suave y cálida, y sentí ese extraño cambio otra vez, como si la persona que una vez conocí se alejara más detrás de mí con cada aliento. Y no extendí la mano para recuperarlo. El sol de la mañana se derramaba por las ventanas del convento, calentando los suelos de piedra y los suaves pliegues del hábito alrededor de mis piernas. Me quedé en el corredor solo por un momento, escuchando el leve frufru de las hermanas moviéndose en sus tareas. Todo se sentía suspendido. Podía sentir mi propio latido, ahora constante, pero cargando los ecos de cada temblor, cada vacilación, cada revelación que había experimentado en los últimos días. Había estado caminando este extraño y silencioso camino, no como castigo, no como disfraz, sino como una puerta hacia algo que nunca me había permitido ver. El padre Gabriel apareció al final del pasillo, su presencia calmada, paciente, inquebrantable. No habló de inmediato, solo me observó como dándome permiso para confrontar a la persona que había sido y a la persona que me estaba convirtiendo. El velo descansaba ligeramente sobre mis hombros. El hábito fluía naturalmente con mis movimientos, casi como si ahora fuera parte de mí, en lugar de algo que llevaba puesto. Alcé la cabeza, encontrando su mirada, y en ese momento el peso del miedo que se había aferrado a mí durante tanto tiempo finalmente se aflojó. «Elías», dijo en voz baja, «¿lo sientes ahora? El que da un paso adelante es el que siempre ha estado dentro de ti». Parpadeé, asimilando las palabras, dejándolas asentarse sobre mí. Pensé en las tempranas mañanas, los reflejos en el espejo, el patio con su luz gentil, la pequeña cinta en mi cabello, la bondad de las hermanas que sin saberlo me habían aceptado en su ritmo. Todo ello había conducido a este instante, frágil, tácito, innegable, y aunque había temido la transformación, ahora me daba cuenta de que no me había cambiado de la manera que esperaba. Me había revelado. Creo que sí, admití, mi voz temblando pero honesta. Ya no siento que estoy fingiendo. Asintió, una leve sonrisa tocando sus labios. Entonces has aprendido la lección más grande de todas, que la identidad no es lo que otros te imponen, ni lo que temes revelar. Es la silenciosa verdad que crece cuando te permites ser conocido, incluso por ti mismo. Una calidez floreció dentro de mí. No era exactamente alivio o orgullo. Era algo más sutil, más duradero. Era el primer aliento de pertenencia que jamás había sentido, no en el rol que había elegido, sino en la verdad que finalmente había aceptado. Caminamos lentamente hacia el jardín, el sol atrapando los bordes de las flores y proyectando luz dorada sobre los senderos de piedra. Mis pasos eran medidos, deliberados, y sin embargo sin esfuerzo. El hábito se mecía suavemente, el velo rozaba mi mejilla, y cada movimiento se sentía como un silencioso reconocimiento de todo lo que había aprendido. Cada miedo enfrentado, cada vacilación soportada, cada reflejo confrontado. El padre Gabriel caminaba a mi lado, silencioso, firme, su guía ya no una mano empujándome hacia adelante, sino una presencia que me permitía descubrir la fuerza que siempre había llevado dentro.
Miré mi reflejo en la pequeña fuente cerca del patio, observando el agua ondular bajo la suave luz de la mañana. Por primera vez, no aparté la mirada. El rostro que me devolvía la mirada era más suave. Sí, pero era el mío. Honesto, sin miedo e innegablemente real. Sonreí débilmente. Un gesto pequeño y frágil, pero profundo. Me di cuenta de que el viaje no había terminado. El autodescubrimiento nunca termina realmente. Pero el camino por delante ya no parecía aterrador. Había cruzado el umbral del miedo hacia algo más profundo, algo que podía nutrir, explorar y abrazar. La voz del padre Gabriel rompió el silencio. Elías, el mundo exterior puede no entender este nuevo ritmo tuyo, pero esa no es la medida de tu valor. Has encontrado tu propia verdad. Protégela, honrala y déjala que te guíe. Asentí, dejando que las palabras se hundieran en mi pecho, en el hábito que ahora se sentía inseparable de la forma en que me llevaba a mí mismo. El viento levantó el velo suavemente, rozando mi rostro como una promesa que había anhelado sin saberlo. Y en ese simple y tierno movimiento, entendí que la transformación nunca había tratado de perderme. Había tratado de encontrar a la persona que había estado esperando silenciosamente conocer todo el tiempo. El convento a mi alrededor zumbaba de vida, las hermanas, los jardines, el sol naciente. Pero no sentía miedo, ni vacilación, solo la silenciosa y constante presencia de quien era verdaderamente, desplegándose suavemente con cada aliento. Y por primera vez, caminé por esos pasillos no como un chico escondiéndose tras la tradición, no como un sacerdote inseguro de su lugar, sino como alguien completo, reconocido y notablemente en paz. Ya no era solo Elías. Era yo mismo, gentil, honesto, emergente y finalmente visto.